damos la bienvenida a todas las personas que estáis asistiendo a este webinar. Este webinar sobre las medidas en defensa del empleo y, en especial, el Real Decreto Ley del 18-2020. En primer lugar, voy a presentar brevemente a Álvaro Rodríguez de la Calle. Es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia y desde el año 2013 director de Preventis, que es la línea de negocio de Fiabilis Consulting Group, dedicada especialmente al asesoramiento en relaciones laborales, seguridad social y especialmente a la asistencia en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Álvaro es una persona que colabora con frecuencia con nosotros y, de hecho, en el último mes y medio ya has podido participar en 2 webinars. Entonces, a vosotros, la audiencia, los asistentes, pues os recuerdo que podéis formular todas las preguntas que queráis o bien escritas en el panel que tenéis para ello, o si preferís participar en directo, usáis la función de levantar la mano y entonces os doy entrada para que podáis formular vuestra pregunta. Entonces, sin más demora, doy la palabra a Álvaro para que nos pueda ilustrar sobre el tema. Gracias, Álvaro. Muy bien, gracias, Mariola, buenos días. Bueno, encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros. Gracias a DCH, porque es un gusto, como decimos siempre, colaborar con vosotros. Y reconociendo a Jaime, Alberto y Carla, que están ahí dándonos también soporte para que esto salga así de bien. Y nada, y eso, como te has dicho, Mariola, pues vamos a hacer este tercer seminario a través de esta plataforma. Por otro más remedio, por el todavía orden de confinamiento que tenemos y la restricción de movimientos que tenemos, ¿no? Pues eso sin perjuicio que ha dicho Mariola, yo voy a contaros un poquito sobre qué va el Real Decreto Ley 18-2020, que no es otra cosa que convertir en forma de norma el acuerdo que suscribieron los agentes sociales con el Gobierno y que se ratificó el pasado 11 de mayo. Y, por tanto, el texto del acuerdo no ha sufrido ningún tipo de variación, obviamente, con respecto al texto que se ha incorporado a este Decreto Ley 18-2020, salvo alguna rata que ha habido por ahí, ¿no? Entonces, como dice Mariola, pues nos planteéis las preguntas que estiméis convenientes, porque esto también ya nos adelantamos. Esto acaba de empezar, como veis, se publicó ayer 13 de mayo y hay muchos aspectos que también tratar de comentar en la presentación. No hay mucho, pero lo poco que hay sí que puede tener una trascendencia bastante importante. Entonces, esas preguntas que formuléis siempre con la advertencia, que también no lo ha recordado Mariela, que sean preguntas que yo sepa responder, ¿vale? Por favor, sí que os lo ruego encarecidamente, que sean preguntas pues, al alcance de este ponente, ¿no? Entonces, pues nada, pues ya tampoco para no enredar mucho y que tengamos tiempo para si queréis formular preguntas, vamos a empezar ya con la presentación, ¿vale? Bueno, aquí tenéis nuestros datos, mis datos en concreto, ¿vale? Y bueno, ya empezando con esto es la exposición de motivos del Real Decreto Ley 18-2020, que también para dar un poco, ya no solo por el Real Decreto Ley 18-2020, sino, digamos, el contexto en general que nos encontramos, ¿no? Y descontando, obviamente, la situación crítica sanitaria que estamos viviendo todavía, que a pesar de que las cifras tanto de contagiados como de fallecidos es menor que la de hace unas semanas o hace unos días, pero la verdad que sigue siendo absolutamente desolador, ¿no? Las cifras de esta crisis sanitaria que nos está tocando vivir, ¿no? Por tanto, si podemos, vamos a tratar de descontar estas consecuencias, ¿no? Que se ha cobrado un montón de vidas, ¿no? De compatriotas nuestros de españoles, bueno, y de parte del resto del mundo, obviamente. Vamos a tratar de ver el impacto que está teniendo esta crisis o la gestión de esta crisis en la realidad social y económica de nuestro país, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora? Ahora, por este suceder, por esta evolución propia de la crisis de la propagación del coronavirus o COVID-19, pues se ha tenido que reaccionar pues, de una forma rápida y en las otras ocasiones de una forma un tanto podríamos calificar de precipitada, ¿no? Entonces, esta precipitación que tiene una cantidad ingente de sucesión de normas, como lo hemos visto, ya no sé ni cuántos decretos leyes
empezamos así también para hacer un cálculo rápido, si empezamos con el Real Decreto Ley 8/2020 y estamos en el 18, no todos han sido de materia laboral, pero el que más, el que menos, de estos 10 decretos leyes a la fecha, pues prácticamente todos han tenido algún tipo de disposición que ha hecho que afecta directamente a lo que es el ámbito económico con su vertiente o afectación específica en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Esta situación de este suceder normativo, en algunos casos que ha tenido que ser muy rápida por la situación, porque aquí digo que el gobierno tiene que responder de una forma rápida a las situaciones que nos estábamos enfrentando, pues también ha tenido a veces como consecuencia, pues que insisto que haya cierta precipitación en la adopción de normas que haya habido que corregir sucesivamente los decretos ley que se han dictando, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocasiona a los que nos encontramos en el ámbito de las relaciones laborales, los operadores, ¿no?, del ámbito laboral? Es que tenemos que estar ahora mismo mirando más allá del 30 de junio, que ahora comentaremos que es la fecha, digamos, en la que se pone fin a una extendida protección por parte de los poderes públicos en el ámbito de las relaciones laborales. Tenemos que estar el 30 de junio mirando al horizonte, al futuro, que como todos sabemos, se estima que la recuperación de la crisis que estamos viviendo parece ser que se iniciará el reinicio o la superación de la crisis a mediados del año 2021, o sea que iniciamos la recuperación, no que nos recuperemos, sino iniciamos la recuperación en el año 2021. Esto nos hace estar mirando estamos, digamos, con la vista puesta en este objetivo, pero también por esa precipitación, ese suceder de normas, pues tenemos que estar a su vez mirando lo que hemos hecho desde el 17 de marzo, que es cuando se dictó, digamos, el grueso de la normativa que regula los ERTEs, fundamentalmente como la gran medida que se ha dictado pues, para tratar de paliar los efectos que está teniendo la propagación del virus, ¿no? Por eso tenemos que estar mirando hacia adelante, a ver qué vamos a hacer con la empresa, qué medidas vamos a adoptar con la empresa, sabiendo que ahora se ha limitado al 30 de junio, digamos, esa protección general, pero al mismo tiempo también nos va a tocar, porque así lo ha declarado el gobierno a través de la administración, nos van a revisar lo que hemos hecho a partir del 17 de marzo con los ERTEs que hemos implantado también, ¿vale? Por tanto, nos tenemos que estar desenvolviendo en esas dos visiones, esas dos perspectivas, ¿no? Y que a su vez una condiciona a la otra, ¿no? Por tanto, ahora vamos a ver cómo este decreto ley 18/2020 pues atiende a esa visión un poco más prospectiva, si queremos, hasta el 30 de junio, por lo menos, aunque sí que podemos atisbar un poquito qué va a pasar el 30 de junio, pero al mismo tiempo este mismo Real Decreto Ley tiene aspectos que nos hacen mirar un poco atrás que hemos hecho también, ¿no? Y todo muy relacionado con la sucesión de normas que hemos vivido y lo que ha provocado, pues podemos calificar y convenir sin miedo a equivocarnos, pues que ha generado una notable inseguridad jurídica a empresas y trabajadores también, ¿no? Bueno, pues ya vamos a lo bueno de esto también, que nos lo he dicho, lo bueno como el decreto ley no es muy extenso, pues bueno, que tampoco os voy a noquear mucho, ¿vale? O sea que es, digamos, es más o menos breve. He procurado también respetar la numeración, como igual que hicimos en el otro webinar, la numeración de los artículos también, ¿vale? Porque a veces la redacción, en concreto de esta norma, pues hay muchas remisiones al apartado primero, al apartado segundo, regula muchos adjetivos, muchos pronombres, es un poco complicado, entonces hemos tenido que salvar un poco esa remisión pues, para que la presentación pues, sea fácilmente digerible, por lo menos en estos primeros días de entrada en vigor, pero eso sí, respetando la numeración y los términos concretos que establece la norma para que los podamos comentar, porque hay aspectos que sí que son bastante controvertidos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya, para empezar ya de verdad, ¿vale? Tenemos aquí la exposición de motivos de este decreto ley 18/20, que como ya hemos dicho, incorpora en forma de decreto ley el acuerdo de los agentes sociales suscrito el 11 de mayo de 2020, pues lo que pretende es eso, pretende tratar de responder frente a una situación económica que todavía persiste con nosotros, pero al mismo tiempo tratar de compadecer esa recuperación, ese inicio de una cierta recuperación, porque por la liberación de las órdenes gubernativas que permiten reiniciar actividad, a su vez con esa, digamos, ese comienzo de empezar a funcionar determinadas empresas también, ¿no? Y al mismo tiempo sin desatender una cierta protección para las empresas que, digamos, están o todavía afectadas directamente por la suspensión de actividades o que, digamos, que aunque reinicien una parte, la otra parte de la actividad se ve todavía afectada por la crisis del coronavirus o COVID-19, ¿no? Y aquí, como dice también el decreto ley, también con esa terminología que se emplea pues ahora, pues tender a esta nueva normalidad que nos va a tocar vivir en los próximos meses, ¿no? Bueno, pues vamos ya intentando que es el contenido, digamos, positivo del decreto ley 18/2020. Y referido a los ERTEs por fuerza mayor, es importante que tengamos en consideración que, digamos, establece dos niveles
de ERTEs por fuerza mayor, ¿vale? En primer lugar, los ERTEs por fuerza mayor total, que así lo califica, y el ERTE por fuerza mayor parcial, ¿vale? En cuanto al ERTE por fuerza mayor total, que es el que tenemos aquí, insisto, respecto a la numeración del Real Decreto Ley 18/2020, el artículo 1, apartado primero, realmente no aporta gran novedad, nos viene a decir que en aquellas empresas cuyas actividades se vean afectadas todavía por las restricciones que establece fundamentalmente y básicamente el estado de alarma, pues continuará en situación de fuerza mayor total, ¿vale? Lo único que hace es decir que nos dice que la protección o la garantía que ofrece esa calificación de por fuerza mayor total se extiende o que, digamos, o no va a producirse más allá del 30 de junio, es decir, establece como la fecha fin de la calificación de fuerza mayor total y los beneficios que yo pueda comportar, las ayudas que yo puedo comportar hasta el 30 de junio del año 2020, ¿vale? Ahora viene digamos, la situación que se puede prestar a distintas interpretaciones, ¿no? Que es lo que se califica por esta norma como fuerza mayor parcial. Esto tiene que ver directamente con el proceso que también con esta nueva tecnología que nos toca vivir ahora, con la tecnología de la desescalada, ¿vale? Por lo cual progresivamente se han ido eliminando las restricciones que había fundamentalmente a la movilidad y luego al inicio de actividades económicas. Se presta a dos interpretaciones, una que sería más benévola, que sería más positiva, y una interpretación pues, que puede tener una interpretación pues quizá podemos calificar hasta perversa, ¿no? Se podría decir o perversa o negativa, vamos a decir negativa para hacerlo un poquito más aséptico a la valoración, ¿no? Nos dice el artículo 1 del apartado segundo del Decreto Ley 18/2020 que se encontrarán estas empresas que se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial cuando hayan podido, en virtud de haber rebajado esos requisitos de estas restricciones, que puedan recuperar parcialmente su actividad. ¿Vale? Punto 1, o sea, estas empresas se encontrarán en situación de ERTE, situación de fuerza, mejor dicho, en situación de fuerza mayor parcial, cuando hayan podido iniciar parcialmente, o puedan recuperar parcialmente su actividad. ¿Vale? En esta situación, al igual que es la tónica común de estas medidas, se mantendrán hasta el 30 de junio del año 2020, pero el punto, insisto, que se puede interpretar de una forma negativa para las empresas es, como veis aquí en el segundo párrafo, y en la terminología que emplea, ¿no? Nos dice ya la norma que estas empresas deberán proceder a reincorporar a los trabajadores afectados por el ERTE, ¿vale? Es decir, si ya por este proceso de escalada, y vamos a utilizar el ejemplo, si me permitís, la referencia de las actividades de las empresas dedicadas a la hostelería, que ahora mismo, en función de las fases, que yo de las fases también os hablo un poquito así alegremente porque también me las he dejado para septiembre, ¿vale? Porque a ver quién entiende fase 0, fase 1, con los cambios que ha habido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la fase 1, que creo que es cuando pueden abrir ya las determinadas terrazas de los bares, esto para ser muy gráficos, pues como sabéis se permite ahora, porque era otro número distinto, otro porcentaje distinto, ahora establece que puedan abrir en un 50% sus terrazas, ¿vale? Solo las terrazas. Entonces, según esta interpretación, que volvemos aquí en este segundo párrafo, en este caso, estas empresas de hostelería, insisto, para ser gráficos, como pueden recuperar parcialmente su actividad por esta desescalada, la norma nos dice que deberán proceder a reincorporar a sus trabajadores a la actividad, ¿vale? Entonces, aquí, ya es decir, ya no es que sea la empresa la que va a determinar si ese 50% de las mesas me permite a mí continuar la actividad, sino que parece que la ley te dice, no, como tú ya puedes abrir el 50% de las mesas de tus terrazas, ya tienes obligatoriamente que quitar a tus trabajadores del ERTE por fuerza mayor y que recupere su actividad, ¿vale? Entonces aquí entramos en el aspecto controvertido, es decir, que quién va a decidir eso. ¿Se va a decidir la administración guiándose por esa referencia del 50% de las terrazas? Por tanto, de una forma un poco ligera, tienes que sacar del ERTE al 50% de tu plantilla, o bien es la empresa la que va a determinar, es que yo con el 50% de las mesas de mi establecimiento no puedo reiniciar la actividad, ¿vale? Porque es absolutamente antieconómica, ¿vale? Esa es la gran situación. La norma, insisto, lo que nos dice es que estas empresas en fuerza mayor parcial tienen que reincorporar a sus trabajadores a la empresa, ¿vale? Por tanto, primer aspecto controvertido, pero que luego, como vamos a ver, sí que cuenta con una cierta invitación a esta, digamos, desafección obligatoria del ERTE por fuerza mayor,
con las bonificaciones en forma de exoneración que se establecen para las empresas que reinicien su actividad por lo menos parcialmente. Lo último que se me ha olvidado comentar, bueno, es que estos ajustes, digamos, este rescate de trabajadores del ERTE por fuerza mayor parcial, lo que hace es, nos dice el legislador, que primará los ajustes en términos de reducción de jornada. Es decir, no que saquemos a trabajadores con el contrato suspendido, sino que, digamos, de los trabajadores suspendidos, que lo que hagamos es esa conversión, esa reincorporación en virtud que prime la reducción de jornada también, ¿vale? Para que así sean el menor trabajador posible de los afectados también, ¿vale? Ya establece aquí que en este caso las empresas de fuerza mayor, bien que sea renuncia total en su caso, aquellas empresas que tengan la fortuna de que puedan reiniciar completamente su actividad, pues deberán comunicarlo a la autoridad laboral, pero lo que sí que es importante, y así lo destaca este artículo primero del Decreto Ley 18/2020, que deben comunicarse estas renuncias, bien total o bien parcial, al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE, ¿vale? Porque obviamente es el organismo, digamos, comunicación más importante porque es el organismo que va a gestionar las prestaciones por desempleo y al que tenemos que comunicar este tipo de variaciones para evitar que incurramos nosotros en una responsabilidad, primero por no comunicar esta variación y al mismo tiempo para evitar que se produzca una cierta compatibilización de prestaciones de desempleo y trabajo por cuenta ajena también, ¿no? Bueno, pues primera, digamos, obligaciones de carácter formal que se establece a las empresas que hayan podido reiniciar su actividad. En cuanto a las medidas, ahora ya hemos dejado aparte las disposiciones sobre los ERTEs por fuerza mayor, que insisto, tiene el aspecto que va a dar por delante mucho que hablar a lo largo de las próximas semanas, será esa interpretación que le demos a la fuerza mayor parcial, ¿vale? A ver, ese deberán, ¿cómo lo entendemos, ¿vale? Si se deposita en las facultades empresariales el que determine cómo se va a producir esa reincorporación o si están obligadas a reincorporar a trabajadores, ¿vale? Insisto, lo he dicho, según la norma dice que deberán, ¿vale? Por tanto, ya nos está diciendo el legislador que parece ser obligatorio y que cuando reiniciemos parcialmente hay que desafectar trabajadores obligatoriamente en todo caso. O sea, no se somete a criterio de la empresa que determine que puede continuar bajo una ERTE de fuerza mayor hasta que pase un poquito de tiempo y tenga mayor visión de cómo va a ser su situación económica a medio plazo, ¿no? Pues ahora estamos en los ERTEs, los conocidos como sabemos todos, los ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? En este caso, lo que nos dice el decreto ley, dice 4 cosas fundamentalmente, una de ellas, como veis ahí, ya, una importante novedad y positiva, pero empezando por orden. ¿Vale? Bueno, pues dice que los ERTEs ETOP, los de causas económicas, técnicas, organizativas de producción, que como ya comentamos en la otra ocasión, la causa propia auténtica para acudir a un ERTE por estas causas es las causas productivas, ¿vale? Porque aparte de las causas económicas no vamos a tener recorrido para fundamentar un ERTE en este caso, ¿no? Por las exigencias además probatorias que exigen, ¿no? Y documental que exigen, las productivas, digamos, están mucho más acompasadas por la situación que están viviendo las empresas. Bueno, pues en este caso, los ERTEs iniciados desde el 13 de mayo, que es cuando entra en vigor este decreto ley 18/2020, hasta el 30 de junio, le resulta de aplicación el artículo 23 del decreto ley 8/2020, que es el decreto ley, como hemos comentado y sabemos todos, donde parten todas las medidas de ámbito laboral para frenar el impacto social y económico del COVID-19. Es que se mantenga este artículo 23, ya que estamos, lo comentamos un poco, este artículo 23 del decreto ley 8/2020, perdón, que forma parte también de los ERTEs express, ¿vale? Digamos, de la aligeración de que se han visto sometidos a la tramitación de los ERTEs, bien por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Este artículo 23 efectivamente sigue contemplando el ERTE express, ¿vale? En tanto en cuanto los plazos son mucho más breves, no es tan exigente documentalmente, aunque hay que respetar el Real Decreto 1483/2012. Pero aquí tenemos también para las empresas que no cuentan con representantes legales de los trabajadores la inclusión que se ha hecho en la regulación de estos ERTEs a las secciones sindicales, ¿no? Que también eso daría lugar para otra discusión, porque no se acaba de entender mucho la justificación porque en empresas que carecen de representantes legales de los trabajadores nos saltemos el procedimiento del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, que si es un procedimiento o digamos un procedimiento más reglado para ver quién representa a los trabajadores y por qué se mete ahora en estos ERTEs expresos las secciones sindicales, ¿no? Con los grandes problemas que supone hasta las empresas, hasta incluso las medianas empresas, el llegar a contactar con las secciones sindicales, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, no me quiero meter mucho aquí, porque eso lo hemos dicho, que se aplica al artículo 23, que podemos denominar como los ERTEs express. ¿Qué nos empieza a ofrecer ya el decreto ley 18/2018? Bueno, pues que los ERTEs TOP se pueden negociar en tanto en cuanto esté en vigor todavía un ERTE por fuerza mayor, ¿vale? O sea, permite que podamos solapar
por lo menos al efecto negocial iniciar un ERTE top, en tanto está bien un ERTE por fuerza mayor. Pero el punto más importante, por lo menos desde mi punto de vista, que es una gran novedad y positiva, dicho sea de paso, para mí una introducción muy positiva en esta materia, es el hecho de que cuando intentemos aplicar o procedamos a aplicar un ERTE, las medidas derivadas de un ERTE por causas económicas, técnicas o organizativas de producción, tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, este ERTE top se retrotraerá sus efectos a la finalización del ERTE por fuerza mayor. Sí, para entender esta disposición y también, a pesar de que lo sabemos todos, pero bueno, vamos a recordarlo, la gran ventaja del ERTE por fuerza mayor, la gran ventaja sobre todas, es el hecho de que retrotrae sus efectos al momento de derecho causal, del momento de la fuerza mayor, ¿vale? Con independencia aparte de la novedad de que no exige un periodo de consulta, así que lo sometemos a criterio de la autoridad laboral. Insisto, la gran ventaja que tiene este ERTE por fuerza mayor, el gran beneficio es que, insisto, retrotrae sus efectos al momento de la fuerza mayor, ¿vale? La gran ventaja. A diferencia del ERTE top, la ventaja que tiene es que la empresa lo va a acabar implantando, porque al final, tras el periodo de consultas, radica en la facultad directiva de la empresa de implantar nuestras medidas, es decir, no está sometido a autorización de la autoridad laboral, como pasa con el fuerza mayor, pero tiene el inconveniente de que entra en vigor cuando se comunica a la autoridad laboral la finalización del ERTE top. Es decir, aunque acortemos plazos, que ahora se acortan plazos con estos ERTEs express, pero bueno, puede que hubiese un periodo, en tanto estamos negociando, que hubiese digamos, una laguna de protección, podríamos decir, ¿no? En tanto no tendría efectos retroactivos, ¿no? Pues ahora, es decir, habría que sacar a trabajadores de la suspensión de reducción de jornada, en tanto en cuanto negociamos el ERTE top, y luego, una vez el ERTE top, ya entraría en vigor otra vez la renovación o suspensión. O sea, imaginaos el impacto que podría tener para las empresas, digamos, aunque solo sea 5 días, teniendo que abonar íntegramente los salarios en actividad. Bueno, pues ahora lo que se permite, insisto, es retrotraer los efectos a la finalización del ERTE por fuerza mayor. Insisto, cosa que es bastante positiva. Y en último lugar, frente a estos ERTE top, bueno, pues que nos dicen que los que estuviesen en vigor, pues que mantendrán las mismas condiciones que estaban en la comunicación que se hubiese girado a la autoridad laboral con la afiliación del periodo de consultas y en los términos que se hubiese dispuesto. Aquí también otra diferencia del ERTE top es que, a diferencia de la fuerza mayor, el ERTE top podía tener la duración que tuviese por conveniente la empresa en previsión de las fases de recuperación, la efectiva recuperación que iba a tener en su actividad, no como el de fuerza mayor, que, como también sabemos, estaba limitado, aunque también posteriormente con otro decreto ley, pero bueno, está limitado a la duración del estado de alarma, ¿vale? En materia de protección de los derechos de los trabajadores, este artículo 3 del decreto ley 2020, perdón, lo que establece que las medidas, digamos, favorecedoras de los trabajadores, en tanto perceptores de las prestaciones por desempleo, se mantienen también hasta el 30 de junio. Es decir, básicamente, que no tienen que cumplir los requisitos para causar la prestación por desempleo, no se exigirá a los trabajadores, asimismo como que no les computa el periodo que disfrutan de las prestaciones para desempleo para, digamos, la duración máxima que también establecido por la Ley General de la Seguridad Social, y no computa, y esta situación, este beneficio o este no impacto en el derecho con carácter general, las prestaciones por desempleo, no se va a producir, se va a prolongar hasta el 30 de junio también, ¿no? Y establece en el apartado 20, las medidas que se contemplan en el apartado 6 del artículo 25 del decreto de 8/2020, que en este caso para los trabajadores fijos discontinuos la protección específica que se establece para este colectivo se extenderá hasta el 31 de diciembre, ¿no? Aquí hay distintos niveles, los fijos discontinuos es un poquito, se extiende más en el tiempo, a diferencia del resto de trabajadores, que digamos que sí que lo acompasa la protección de las empresas con servicios por fuerza mayor hasta el 30 de junio, pues hace lo correspondiente, lo propio, respecto a los trabajadores en materia de sus prestaciones por desempleo hasta el 30 de junio en ambos casos. Entrando ya en materia de las exoneraciones, que digamos ya aquí es donde vamos a ver esa invitación de que os he adelantado al principio sobre invitación, sí, o empujón, si queremos, ¿no? Para que las empresas que reinicien parcialmente su actividad rescaten a los trabajadores del ERTE y los pongan a trabajar, ¿vale? Sabremos ahora cómo operan estas bonificaciones. En primer lugar, establece el decreto ley 18/2020, aquí hablando de mayo y de junio, porque aquí también el legislador creo que se ha adelantado y también con buen criterio en previsión de que este estado de alarma en el que estamos ahora mismo, que está prorrogado hasta el 24 de mayo, creo, recordad, pues para evitar que no se produjese una nueva prórroga, pues lo que hace es decir, acota
y ya establece expresamente que de mayo a junio las empresas tendrán derecho a la exoneración de cuotas. La votación empresarial. Pues esto, en este caso, los ERTE por fuerza mayor durante mayo y junio no ha variado respecto a la situación anterior a este decreto ley. Los ERTE de fuerza mayor total, bueno, pues gozarán las empresas de hasta 50 trabajadores del 100% de exoneración de la aportación empresarial, computando la fecha de referencia para ver el número de trabajadores que tiene, será el 29 de febrero del año 2020. En este caso, estas medianas empresas verán exoneradas el 100% de la aportación empresarial y en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, también computados a 29 de febrero de 2020, pues gozarán de una exoneración de la aportación empresarial de hasta el 75%, ¿vale? En resumidas cuentas, y para ser claros, esto no aporta ninguna variación sustancial. Simplemente añade lo de mayo y junio para que quede claro hasta dónde va a abarcar, digamos, esta protección para las empresas que estén acogidas o que hayan aplicado medidas en virtud de un ERTE por fuerza mayor, en este caso por fuerza mayor total. Ahora entrando en el ERTE por fuerza mayor parcial es cuando vemos esta convivencia del empujón con la convivencia de la invitación. ¿Vale? Y distingue en función de esas, al ser fuerza mayor parcial, como hemos visto anteriormente, que unos trabajadores permanecen acogidos al ERTE por fuerza mayor y otros trabajadores reinician la actividad, ¿vale? Con ese deberán que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues aquí establece dos niveles de exoneraciones de cuotas más generosas, de ahí viene lo de la invitación, en aquellos trabajadores que reinicien la actividad. Es decir, para que la empresa vea que le resulta no beneficioso, porque no hablamos de beneficio aquí, sino menos gravoso, ¿vale? A reiniciar a trabajadores que reinicien la actividad y pongan a trabajar a sus empleados más que permanezcan en el ERTE, ¿vale? Aquí lo que establece es en aquellas empresas que reinicien su actividad, o sea, que rescaten a trabajadores del ERTE, pues tendrán una exoneración del 85%, ¿vale? En mayo, voy a quitar porque no veo bien aquí esto, y no veo bien perdonadme que no veo bien, y el 70% en junio, ¿vale? Porque no veo bien la presentación, ¿vale? Y en aquellas empresas, estas son las pequeñas, aquí vemos aquí, siguen jugando con los parámetros de menos o más de 50 trabajadores con la misma fecha de referencia. En aquellos supuestos en los que la empresa tenga más de 50 trabajadores, la más grande, la sección será del 60% en mayo y el 40% de la aportación empresarial de las cuotas devengadas en junio, ¿vale? Aquí, como veis, la exoneración, aunque la norma utiliza exención, pero más probablemente sería exoneración, ¿vale? Pues es mucho más generosa. En el caso de que continúen la actividad, es decir, que sean trabajadores todavía sujetos al ERTE, la exoneración será en mayo del 60%, bueno, perdón, que tengo que volver a hacer estos ingenios, en mayo y el 45% en junio, ¿vale? Pero aquí tengo aquí una ventana que no me deja ver ahí los porcentajes, ¿vale? Habéis dado cuenta que no me lo sé. Y en el caso de las empresas que tengan 50 o más trabajadores, las más grandes, también con la misma fecha de referencia, en este caso la exoneración será del 45% en mayo y del 30% en junio. Vale, aquí para que veáis, tenemos un poquito en esta diapositiva para que podáis contrastar digamos, los importes de las exoneraciones para que veáis eso cómo se corrobora esta invitación, empujón, ¿vale? O que se reduce esta situación, ¿vale? Bueno, aquí, ahí, seguimos. Perfecto. ¿Vale? Ahí. Esto tampoco tiene ahora, no vemos mucho digamos, la situación que comporta este artículo 4 del Real Decreto Ley 18/2020, en tanto cuanto nos dice que la exoneración se aplicará por la tesorería a instancia de la empresa, ¿vale? Que esto también lo decía el Real Decreto Ley 8/2020, que también puede tener su impacto, también lo adelanto, ¿no? Cuando nos toque pelear con la salvaguarda del empleo y cómo se va a exigir en aquellos casos en los que la empresa no tenga más remedio que no respetar esta cláusula de salvaguarda del empleo, del compromiso del empleo, ¿vale? Porque nos dice la ley que tiene que ser instancia de la empresa, pero no es técnicamente una solicitud, digamos, instancia de la empresa, sino que desde el decreto ley 8/2020, simplemente con la variación de datos para comunicar a la tesorería la situación de reducción o suspensión, digamos, automáticamente ya se tenía derecho a la exoneración. Por tanto, era una instancia de la empresa un poco relativa, ¿no? Pero esto lo digo también en contexto, siempre en aquellos casos nos tengamos que pelear por no respetar el compromiso de actividad. Pero bueno, si no estamos en ese caso, no tiene mayor trascendencia. Nos dice ahora que tendremos que hacer una
declaración responsable por cada código de cuenta de cotización, ¿vale? A la Tesorería General de la Seguridad Social para que nos acojamos a esta código de cuenta, a esta exoneración de cuotas. ¿Qué va a hacer la tesorería? La tesorería lo que va a coger, porque así ya se está comentando, la tesorería va a coger esa declaración responsable, va a conceder la exoneración y como está pasando siempre, y esto tiene que ver con la introducción que se ha hecho anteriormente sobre la cierta precipitación o prisa que ha habido con tratar de ofrecer medidas, ¿no? Pero bueno, la precipitación ha venido de la mano también, pues que la tesorería probablemente conceda estas exoneraciones sin más y luego se revisen por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social este tipo de exoneraciones también, ¿no? Esta legislación, de ahí viene la declaración responsable, que luego es la que se someterá a control a ver si la empresa ha cumplido los requisitos o no para tener derecho a esas exoneraciones también, ¿vale? Bueno, pues aquí es Muy que bien. nos dice que el efectos del control de las exoneraciones, bueno, pues que será el SEP el que reconozca y que proceda al reconocimiento de la prestación por desempleo y que obviamente se produciera un contraste entre la información que opere en el SEP, o sea, que hayamos comunicado nosotros al Servicio Público Estatal y la que obre en la Tesorería General de la Seguridad Social. También conoceréis vosotros y sabéis también que hay situaciones en las que no se ha hecho del todo bien por parte de las empresas la comunicación de la solicitud colectiva de prestaciones al Servicio Público de Empleo Estatal, ¿vale? O sea, que el SEPE a veces ha concedido prestaciones, en muchas ocasiones, en virtud de los datos que ha suministrado la empresa, ¿vale? En algunos casos han sido cantidades que no se corresponden con la realidad por bases de cotización superiores, pero en algunos casos otras empresas a veces están provocadas, una situación provocada por a veces sus propias herramientas de nómina que tienen. En el caso de reducción de jornada, pues han aplicado doblemente la reducción de jornada. Han aplicado la reducción de jornada a la base reguladora y luego en la columna correspondiente ha puesto la reducción de jornada, por tanto se han aplicado dos porcentajes, ¿no? Por tanto, había una situación ahí que luego esto ha revertido, ha ocasionado perjuicios a los trabajadores en las prestaciones por desempleo, ¿vale? O sea, encima, si la situación es muy delicada para empresas, pues también obviamente es muy delicada para trabajadores, ¿no? Por tanto, ha habido situaciones, pues cuando menos muy complicadas para muchísimos trabajadores, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos dice que así es como se tendrá que hacer, se hace un poquito más de control en este ámbito también, ¿no? Ahora estamos en Muy bien. los límites que nos está diciendo el legislador cuando no nos podremos acoger a los ERTE por fuerza mayor. En primer lugar, hace referencia a las empresas que tengan el domicilio fiscal, los paraísos fiscales, que esto también cuenta con una calificación reglamentaria. Esto es el ámbito tributario exclusivamente. Pero estas empresas, también esto con un carácter pues bastante, digamos, programático, ideológico, político, pues ha excluido a estas empresas de aquí, ¿no? Que aquí yo también a modo de reflexión, provocación que os lanzo también, no sé aquí, luego al final tampoco nos olvidamos que en última instancia que a lo mejor el potencialmente perjudicado va a ser el trabajador que presta servicios aquí, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, es una reflexión mía, provocación, vedlo como queráis también, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Y en segundo lugar, lo que nos dice que impide a las empresas que estén beneficiándose de las exoneraciones de cuotas por un ERTE por fuerza mayor que no van a poder repartir dividendos, ¿vale? No van a poder dividendos en el ejercicio fiscal en el que se aplican estas exoneraciones de cuotas, ¿vale? Es decir, ya está diciendo aquí el legislador que no vais a poder repartir dividendos este año, ¿vale? Eso sí, excepto si lo reintegran. ¿Vale? Esta disposición no será de aplicación a empresas de menos de 50 trabajadores. Aquí, una de las dudas que se nos plantean, porque la ley tampoco nos lo dice, ¿vale? Y vuelvo a la misma estantería, al mismo cajón, al mismo saco, si queréis, de a veces la vaguedad de las disposiciones normativas y la consiguiente inseguridad jurídica que ocasionan las empresas, ¿no? Yo aquí también, con un poquito de formación profesional, pues sí que veo, pues, yo prefiero optar siempre por una situación más gravosa, más complicada para las empresas, porque así si nos equivocamos de ese escenario, ese error va a ocasionar cosas buenas para las empresas, no al revés, no hagamos la interpretación positiva, porque si luego es peor, no vamos a poder reaccionar, ¿no? Entonces, aquí lo que no queda claro es a quién se va a aplicar este requisito, ¿vale? Aquí en la interpretación, que sería la más lógica, es decir, no podrán repartir dividendos estas empresas, por lo menos las exoneraciones desde el 13 de mayo, ¿vale? Porque esto se acaba de publicar en el BOE, ¿no? Yo creo que, no obstante, estemos precavidos o tengamos cuidado. En el caso de una empresa, lo cuento mejor, en el caso de que una empresa pretenda repartir dividendos y diga, como quiero repartir dividendos, voy a reintegrar las exoneraciones de su casa que tengo derecho, pero desde el 13 de mayo, porque yo prefiero repartir dividendos, ¿no? Porque aquí las empresas no son enteras tratos, sino también obedecen a un proceso de inversión y recuperación de la inversión, ¿no? Pero bueno, entonces, pero había la interpretación que esto se pretende aplicar
a situaciones anteriores al 13 de mayo, ¿no? Que la ley no dice nada, no aclara nada, por tanto, ya como siempre, campo abonado, terreno abonado para que hagamos interpretaciones pues negativas para las empresas y que se le pretenda dar carácter retroactivo a una disposición dictada el 13 de mayo con efectos retroactivos al 17 de mayo, cosa que es absolutamente contraria al principio básico y fundamental de seguridad jurídica, ¿no? Que esto viene en el artículo 9.3 de la Constitución y tenemos millones de sentencias del Tribunal Constitucional que hablan en este sentido, ¿no? En cuanto, esta Muy es una bien. cláusula también positiva, por parte del legislador, esto sí que es positiva, también es positiva, pero que no tiene, es una cuestión también de previsión elemental, pues digamos, hace una pequeña reserva en el gobierno en este caso, en aquellas situaciones en las que más allá del 30 de junio, que también por desgracia tiene pinta que muchos sectores de actividad, así me viene así a modo de ejemplo, digamos, todo el sector turístico español, el 30 de junio no va a reiniciar su actividad en condiciones de normalidad, ¿no? Por desgracia no va a ser así. Y todos conocemos el impacto que tiene este sector de actividad en nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, pues así, de forma impositiva, hace una previsión el gobierno diciendo que, no obstante, en determinados sectores es posible que podamos prorrogar los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de junio, ¿vale? O sea que el gobierno ya ha contemplado que es posible que Vale. tenga una situaciones críticas o dramáticas, ¿no? Y por tanto, y asociado y de la mano, pues también prorrogará las exoneraciones y puede incluso hasta aplicarlos a los ERTE top también que se apliquen en este caso, así como en materia de protección por desempleo. O sea que esta previsión es positiva también, o sea que el gobierno ha contemplado que hay sectores, eso sí, probablemente más focalizado y que no estaría mal tampoco, o sea que es verdad que focalicemos a lo mejor las medidas, porque también medidas con carácter general, también como estamos viendo, eso tampoco es positivo 100%, sino vamos a esperar a que haya de verdaderamente una situación de necesidad cierta, real y concreta y no hagamos tampoco, no hagamos una causa general de situación de necesidad porque no todas las empresas están en igualdad de situación de necesidad y puede llevar a situaciones injustas y luego mucho más perniciosas, digamos, para el conjunto de las cuentas del Estado, ¿no? que es, digamos, el gran problema que tenemos ahora con el déficit que se aventura y etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora estamos y con esto ya vamos bien de tiempo, Mariola, ¿no? Te tengo por ahí, ¿no? Vamos bien, yo creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Mariola, no sé si me oyes, creo que vamos bien, ¿no? Regular, porque te oigo, pero tenemos que, hemos recibido un montón de preguntas y, Oiga, si te parece, damos ya paso a las preguntas para no, espera, podernos dé tiempo a espera, contestar la mayoría. espera, Mariola, que esto para mí esto es lo gordo, ¿vale? Acabo, eso sí, esto es rápido, ¿vale? ¿De acuerdo? Y de verdad que ya queda muy poco, ¿vale? Queda muy poco, pero sí que quiero que comentemos esto, porque para mí es la que mayor trascendencia puede tener para gran parte de las empresas. De Pues hecho, adelante, es adelante. lo que nos está ocupando a todos y como sabéis, sé que hay mucho público mío hoy aquí que hemos hablado y discutido de las cosas buenas de esta crisis por LinkedIn, un montón de foros acerca de esto, de cómo lo entendemos, cómo no y tal igual, que son las cosas también que se comentaron un tiempo, cosas positivas que ha tenido la crisis, entre otras, pues muchos compañeros hemos hablado, muchos clientes, mucha gente en las relaciones laborales. Bueno, la salvaguarda en el empleo, ¿no? Es decir, este motivo por el cual las empresas no pueden extinguir contratos durante 6 meses después del ERTE, ¿vale? Ese es el gran problema que decían muchas empresas. Decía, ¿qué pasa si yo me veo abocado a despedir? ¿Vale? ¿Qué hago? O sea, no puedo despedir si veo atisbo que voy a acabar cerrando la empresa. Bueno, pues esto, y ahora voy a hacer un ejercicio, esta es la redacción original de la salvaguarda del empleo, ¿vale? Del Decreto Ley 8/2020. Este párrafo, lo leo muy rápido, las medidas extraordinarias del ámbito laboral están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante 6 meses desde la renovación de la actividad, ¿vale? Esta es la salvaguarda del empleo. He puesto las comillas estas precisas porque esta es la ley. Pues veamos ahora porque aquí, claro, y lo cuento un poco rápido, porque ya me estoy mirando arriba, cuento un poco rápido eso, que qué pasa si tengo que despedir, qué hago con las que aplico, que no aplico, que devuelvo, que no aplico, qué me va a pasar, devuelvo las exoneraciones, devuelvo todas las prestaciones, me van a poner multas, qué va a pasar, etcétera. Recurriendo a analogías, el Ministerio de Trabajo diciendo que análogamente aplicaba una norma para entender esto, está malabarismos teníamos que hacer todos para ver qué pasaba si incumplía esto, porque, insisto, la ley no decía más nada de esto, ¿vale? Nada más. Y ahora pasamos a esto, ¿vale? Hago el ejercicio, ¿vale? De esto, que lucubraciones mil de todos, nos hemos peleado, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué quiere decir con esto, qué quiere decir sujetas al compromiso, cuándo computa los 6 meses, renovación de la actividad. Ahora hemos pasado a esta disposición adicional el 13 de mayo, ¿vale? Para que veáis
la cantidad de contenido que tiene ahora esta disposición. Y ahora la vamos a desgranar rápidamente. Esto simplemente he puesto esta diapo así un poco tan feota, ¿vale? Que nuestro director comercial le tuve que explicar antes de que me tirase por la ventana que por qué era esta diapo tan fea, ¿vale? Simplemente para este ejercicio visual, para que veáis, ¿vale? Ahora desgranamos un poco, muy rápido, Mariola, ¿vale? Y ahora Sí, está por la nueva, favor. y he puesto en verde para que veáis lo que se añade ahora, ¿vale? Por eso está en verde también, ¿no? Ahora dice que las medidas extraordinarias del artículo 22 ahora nos precisa que es para los ERTEs por fuerza mayor, antes era el ámbito laboral general, ahora nos añade que se remite, se circunscribe solo a los ERTEs por fuerza mayor y nos dice ya qué se entiende por renovación de la actividad. O sea, para mí, yo le daba interpretación a renovación de la actividad y ahora dice que se entiende por renovación de la actividad la reincorporación al trabajo efectivo de trabajadores. ¿Vale? Para que veáis, ¿vale? O sea, ya va añadiendo requisitos que no tenía antes esta salvaguarda del empleo. Y repito, la primera de 17 de marzo y esta de 13 de mayo. Casi 2 meses después nos está empezando a decir qué se entiende por una disposición de tal calado para las empresas, ¿vale? Aquí también está el número 2 en verde, ¿vale? Porque esto es nuevo, por eso lo digo ahí. Ya nos dice cuándo se entiende incumplido el compromiso en la salvaguarda del empleo. Nos lo dice ahora, el 13 de mayo, por despido o extinción, ¿vale? Nos dice cuándo nos entenderá incumplido, cuando haya despido procedente, cuando haya dimisión, muerte, obvio, del trabajador, jubilación, incapacidad permanente, absoluta gran invalidez, ni los del fijo discontinuo cuando se les haya llamado. Y a su vez, en el caso de los temporales, también nos dice ahora cuándo se entenderá incumplido, que es decir, cuando ha expirado el tiempo o realización de la obra o servicio del contrato. Pero que esto tampoco es nuevo porque esto ya lo decía la disposición adicional 14ª del decreto de ley 11/2020. ¿Vale? También, ¿qué nos dice Muy bien. ahora? Pues que en estos determinados sectores, puede que en determinados sectores de actividad no haya que atender sus características específicas para ver que no respete la salvaguarda del empleo. Esto tampoco es nuevo porque vino en esta disposición del decreto ley 11/2020 que se aplicaba fundamentalmente para el sector artístico y cultural, ¿vale? Y tampoco se hará de aplicación esta salvaguarda del empleo a las empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores, ¿vale? Y nos dicen ahora, capital, Mariola, ya prácticamente acabo, ahora en este punto, el 13 de mayo, nos dice qué pasa si lo incumplo. O sea, no es que me diga los requisitos ahora, a los 2 meses después, sino que 2 meses después me dice qué pasa por incumplir. O sea, yo creo que aquí mis comentarios sobre la seguridad jurídica huelgan, ¿vale? O sea, no hace falta porque no puedes decir, no me puedes señalar las consecuencias a 2 meses después de haber establecido un determinado requisito, una determinada obligación, ¿vale? No puede ser, no hay mayor, insisto, atropello de la seguridad jurídica. Y eso sí, ya nos dicen aquí expresamente, pues que será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que compruebe todo esto y la que determine la exigencia de la responsabilidad a la empresa que haya incumplido este compromiso. Y ya por último, sí que ya esto por último, Mariola, bueno, pues hasta el 30 de junio esta prohibición de despedir, esa otra prohibición de despedir en base al fuerza mayor o causas de top del decreto ley 8/2020 se extiende hasta el 30 de junio de 2020 y asimismo que la congelación de los contratos temporales también se mantiene, en el caso de suspensión por ERTE, también se mantiene hasta el 30 de junio. Y ya está, Mariola. Ahora será Jaime el Muy que bien. me rescata, ¿no, Jaime? Ahora ya me quedo en manos de Jaime, creo, porque yo solo veo la presentación. Nada. Y aquí estoy, Mariola, esperando a Ok, ver qué tenemos por pues ahí. fenomenal, Álvaro. Muchas gracias. Y sí te pediré si puedes ser un poquito breve en las respuestas, porque efectivamente nos han llegado muchas preguntas. Y empiezo con la Vale, primera. La primera vale. la realiza María Irisarri y nos dice lo siguiente. Una empresa que está en ERTE de fuerza mayor, pero con sus trabajadores en reducción de jornada y no en suspensión total, si no han sufrido ningún cambio en su actividad respecto al momento en que se planteó el ERTE, ¿pasa ahora automáticamente a fuerza mayor parcial por tener una No, actividad residual o puede no. considerarse en fuerza mayor total hasta el 30 de junio? Eso es, no, hasta el 30 de junio. Aquí es muy interesante la pregunta, ¿eh? Aquí es, podríamos decir, lo que nos ha planteado María, que es, desde el minuto 1 están como estaban, que no ha variado en ningún caso. En este caso se mantiene el ERTE porque no se han visto, no han reiniciado su actividad, ¿vale? Que es la gran diferencia, es decir, no se han visto afectadas por la desescalada. Esto va dirigido a las empresas que por la desescalada, esta famosa, el término este, empiezan a trabajar y por tanto ya pueden desafectar trabajadores. En el caso de María, no. En el caso de María, desde el minuto 1 han hecho un ERTE por fuerza mayor y han entendido que aplicando la medida de reducción de jornada pueden subvertir esta situación, ¿vale? Por tanto, ellos no han visto alterada esta situación. Están como estaban. Muy bien. De acuerdo, pues otra pregunta que nos formula Gema Montesinos es la siguiente.
Todo el mundo habla de la desafectación de los ERTEs al estado de fuerza mayor, pero en la disposición final tercera indica que la vigencia del Real Decreto se mantiene durante el estado de alarma, por lo que entiendo que no se ha desvinculado realmente. Claro, es que esto es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que el estado de alarma, al principio de los tiempos, que ya con ese suceder normativo, Mariola, al principio de los tiempos era el 17 de marzo de 2020, hace 2 meses, ¿vale? O sea, imagínate, y ya, es que ya ni me acuerdo de cómo estábamos, ¿vale? Al principio, las disposiciones del ámbito laboral estaban vinculadas a la crisis del coronavirus en general, ¿vale? Pero fue el gobierno el que corrigió 20 días después y lo vinculó al estado de alarma, ¿vale? El gobierno siempre quiere que esté vinculado al estado de alarma, ¿vale? Esto es también porque estamos haciendo un uso un poco abusivo del estado de alarma, ¿vale? También, como sabéis, es una situación jurídica extraordinaria y muy discutida actualmente, ¿no? Pero el estado de alarma sigue vinculado a todas las medidas de ámbito laboral. Ahora lo han hecho el 30 de junio, pero es que el estado de alarma concluye el 24 de junio, ¿vale? De hecho, como sabemos, el presidente del gobierno va a solicitar una nueva prórroga del estado de alarma, o sea que todo sigue vinculado al estado de alarma, ¿vale? Podríamos decir. Es la intención del gobierno. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta de Belén Lozano, que nos dice lo siguiente. En el caso de un ERTE ETOP mixto de 6 meses con medidas de suspensión y reducción, se acuerda con la comisión negociadora modificaciones para el mes de mayo, cambios en el porcentaje de reducción, personal que pasa de suspensión a reducción, etc. Y la pregunta en concreto es, ¿cómo hacemos la comunicación al SEPE para que ajuste las prestaciones por desempleo ya reconocidas y dé de alta las nuevas? Eso es, además esto se ha pronunciado la Dirección General de Trabajo. El SEPE todavía no sé si ha reaccionado todavía, pero ahora la Dirección General de Trabajo, y aparte que eso podía haber supuesto en sus momentos originalmente una alteración sustancial del ERTE, incluso nos podía haber llevado a tramitar un nuevo ERTE, pero ahora simplemente, según dice la Dirección General de Trabajo, que así empuja ello, son las empresas las que tienen que comunicar al SEPE esta variación de datos. Es decir, no, que ahora yo tenía una reducción de jornada, una suspensión, y ahora comunico con una documentación básica y elemental esta nueva adaptación de la medida que quiero aplicar en la empresa, ¿vale? Es decir, ahora varío esta situación con una sencilla comunicación al SEPE. Así debería ser, con una comunicación al SEPE. Otra cosa es que el SEPE responda como tenga que responder, que es lo que diga el Ministerio de Trabajo, que también es otro debate también. Muy bien. Otra pregunta es de Yolanda Fernández y nos dice lo siguiente. Un ERTE para un hotel y restaurante en el que el hotel puede abrir, pero el restaurante no puede abrir porque no tiene terraza. Pero el ERTE ha llegado hasta fin de estado de alarma. Y la pregunta es, ¿se pierde la exoneración de cuotas de todos los trabajadores? De momento no se ha rescatado a nadie por el ERTE. No. Si estamos en ERTE, estamos en ERTE. O sea, y tenemos la exoneración de cuotas, no tenemos ningún problema, no tenemos que hacer nada de mayo y junio. ¿Vale? El programa de Mariela, si me dice que ya empieza la actividad, es que no acabo de entender muy bien la pregunta. Si me la repites otra vez, Mariela, rápido. O sea, que lo que hace que es el hotel está abierto y el restaurante cerrado, ¿no? Exacto. Y la pregunta que nos hace es si se pierde la exoneración de cuotas de todos los trabajadores. No. No, ahí lo hemos, aquí sería el caso que hemos visto del ERTE fuerza mayor parcial. ¿Vale? Aquí en este caso, incluso los que si hubiesen rescatado, hubiesen reiniciado la actividad, tendrían exoneración de cuotas también. ¿Vale? En ese caso habría que ver qué es lo bueno de los trabajadores que efectivamente se hayan reincorporado parcialmente porque hayan podido liberar un poco su actividad. En este caso, ahora el gobierno lo que hace es, digamos, prima o premia que estos determinados trabajadores reinicien la actividad parcialmente. ¿Vale? Unos permanecen en el ERTE por fuerza mayor, eso sí, la exoneración será menor, ¿vale? Pero los que se empiecen a trabajar, recuperen la actividad, tendrán una exoneración también más alta incluso durante los meses de mayo y junio. Entendido. Vale, pues Yolanda Fernández nos pregunta también el caso de una trabajadora en ERTE por tener contrato de interinidad por sustitución de una maternidad. La duda es, si finalizamos su ERTE, ¿corremos el riesgo de que el ERTE pase a ERTE parcial y perder la exoneración de cuotas? ¿O será mejor que permanezca en ERTE hasta el 30 de junio? Si ella está
si esta trabajadora, que entiendo que es la interina, está primero, el interino se ve congelado en tanto en cuanto está el ERTE, ¿vale? O sea, aquí entraría en vigor lo que hemos dicho al final las últimas disposiciones del decreto ley 18/2020. Los contratos temporales están congelados, por tanto, esa trabajadora, su contrato temporal se ha congelado durante está en vigor el ERTE y reanudaría su actividad una vez concluido el ERTE. ¿Vale? Por tanto, aquí no tendría por qué haber ningún tipo de alteración. Otra cosa es que creo que lo comentamos la otra vez, en el caso de que la trabajadora sustituida se reincorporase a la actividad y tuviesen que convivir un contrato de interinidad con la trabajadora con el contrato sobre la que se sustituyó, sería un disparate, ¿vale? Pero en el caso, si el caso común que una interina primero tiene el contrato congelado, digamos, si hay una suspensión y una vez concluido el ERTE, reanudará su actividad por el tiempo siguiente. Muy bien. Pues Belén Lozano nos pregunta lo siguiente. Caso de vencimiento de contrato temporal que ha estado suspendido durante un periodo de su vigencia por ERTE. Del Real Decreto 8/2020 se desprende que al fin del ERTE deberán ser ampliados por el tiempo que han estado suspendidos. ¿Hay que formalizar algún documento con el trabajador? ¿Hay que hacer alguna comunicación al SEPE o a través de contrato@gescontrat? No. Eso es lo que hemos comentado anteriormente. Aquí este contrato temporal se ha congelado, o sea, por eso utilizo esa expresión también, se ha congelado durante el ERTE, un ERTE por suspensión, ¿vale? Se ha congelado el contrato y luego reanuda la duración. O sea, todo esto por la finalidad para evitar despedir a estos trabajadores, ¿vale? Es decir, pero lo que hace es tampoco no amplía su duración, ¿vale? Simplemente congela el ERTE, no amplía su duración. ¿Vale? Eso reanuda la actividad una vez concluido el ERTE, pero que tampoco decae ni que hay que extender el contrato 6 meses más tampoco, ¿vale? Habrá que estar al objeto del contrato. Es un contrato temporal que concluirá el 31 de julio, el contrato del 31 de julio se ha acabado. ¿Vale? Y si es un contrato por obra, que la obra también, o el servicio, objeto del contrato, también, digamos, se ha congelado, pues obviamente el contrato se reanudará y expirará cuando concluya la obra o el servicio objeto del contrato, pero no comporta una duración adicional más, ¿vale? O sea, no es una suspensión directamente de la norma y no hay que hacer ningún tipo de innovación ni ningún tipo de comunicación en este sentido. Perfecto. Pues otra pregunta es de David Vares, que trabaja en recursos humanos en una cadena hotelera y nos pregunta lo siguiente. ¿Quiere decir esto que si Madrid pasa a fase 1, debo pasar al ERTE por fuerza mayor parcial obligatoriamente? Es que esa es la interpretación. Es que yo casi, Mariola, diría, ¿quiere decir eso? Entonces, es que según la norma, como lo he dicho antes, dice deberán. O sea, la ley dice deberán. O sea, la ley nos obliga, es un deber, una obligación. Según la ley, sí tiene que ser así. ¿Vale? Entonces, ¿que es terrible? Sí. ¿Que yo entiendo que es de aplicación? No. ¿Que hay que pelearlo? Desde luego. ¿Sabes? Porque primero habrá que estar a la memoria, a la causa del ERTE, ¿vale? De ver qué hemos cocinado nosotros como medida del ERTE y luego en su caso decir, mire, es que yo abra parcialmente no quiere decir que tenga que pueda sostener mi empresa, ¿vale? Que ese es mi punto de vista y mi situación, ¿no? Yo no dejo de verme afectado por la crisis del coronavirus porque puedo abrir parcialmente un hotel y máxime un hotel encima de Madrid, que es una ciudad absolutamente turística, cuando no van a venir extranjeros a España, porque aparte está más que demostrado, no veis que tampoco aporte nada nuevo aquí, sino que nuestro sector turístico no se sostiene con nosotros haciendo turismo. ¿Vale? De una ciudad turística de Madrid que tiene un volumen turístico brutal, si no vienen los extranjeros no se va a poder sostener un hotel, por mucho que pueda abrir. Y luego encima si le hago condicional de restricción, todavía la propagación del virus en España tan alta y con restricciones a zonas comunes, etcétera. O sea que yo entiendo que sería un disparate, pero la ley nos dice lo que nos dice, que deberán. ¿Vale? Otra cosa es como siempre también, que bueno, también soy de formación profesional mía, ¿no? Pues que las cosas a veces pues toca pelearlas, ¿vale? Pero luego también, a modo de prudencia, ¿no? Porque vamos a ver qué dice el Ministerio dentro de 4 o 5 días, ¿vale? Interpretando esto, ¿vale? Que por eso que nos tenemos que mojar con esta situación siempre lo justo. De acuerdo. Bueno, pues Alicia Villegas
nos dice lo siguiente: si en abril se ha rescatado a empleados del ERTE por fuerza mayor, ¿se puede acoger la empresa a la exoneración de cuotas establecida para mayo y junio a los trabajadores restados del ERTE? Claro, es que, claro, Mariola, la de Alicia, claro, es que yo creo que, por desgracia, y a la fecha, es que Alicia se contesta solo. Aparte, creo que Alicia conoce la respuesta también. Es que la norma, lo hemos visto, habla de mayo y junio, no habla de abril. Entonces, claro, a veces te lleva esta situación un poco que, por un lado, queremos aplicar retroactivamente las consecuencias, pero parece que los beneficios no los vamos a aplicar retroactivamente, ¿no? Es decir, si yo ya he desescalado la actividad, he podido reiniciar de alguna forma u otra y he sacado trabajadores del ERTE, no me puedo aplicar esa bonificación, esa exoneración parcial por haber reiniciado la actividad, claro, porque la norma, la ley, el decreto ley solo habla de mayo y junio, no dice abril. ¿Vale? A mí ya se me han planteado casos de ese tipo, ¿eh? Solo puedo decir es que la norma habla de mayo y de junio. Y aparte, si te fijas, la pregunta de Alicia, por desgracia, ya va muy dirigida. O sea, que es una situación pues también pues injusta, pero es la que es. Pero repito, Mariola, a ver qué nos dicen dentro de 3 o 4 días. De acuerdo. O hay otro decreto ley el lunes. Ok, pues vamos a ver. Sonsoles Garratón nos dice: en relación con los ERTEs por fuerza mayor parcial, el simple hecho de que no haya restricciones a la actividad, por ejemplo, hoteles, ¿ya es suficiente para considerar que el ERTE es parcial? O si el empresario decide no abrir, aunque pueda hacerlo, ¿le permite continuar en fuerza mayor total? ¿Quién determina si puede o no reiniciar la actividad? Es lo que estamos comentando, Mariola, que en primer lugar, las preguntas anteriores iban en este sentido, ¿no? Y yo creo que la gran duda que ha suscitado este decreto ley. Yo entiendo que no deja de ser una facultad del empresario determinar si puede reiniciar la actividad o no. Para mí, punto uno. No puede tomar decisiones antieconómicas. Es decir, por mucho que usted me permita abrir, yo no dejo de estar afectado por la fuerza mayor que ha ocasionado la propagación del virus, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Y yo no sé, yo soy quien está facultado, pero casi constitutivamente, siendo así un poco cursis, hasta legalmente por tú te has dicho de la Constitución, por el derecho de libertad de empresa, yo soy el que determino si puedo reiniciar la actividad o no. O sea, yo soy el que soy consciente, el conocedor del impacto que ha ocasionado a mí la crisis del coronavirus, ¿no? Por tanto, por mucho que yo pueda abrir parcialmente, yo no puedo reiniciar la actividad. Vale, esa es la interpretación que creo que es más cabal, más de sentido común y más elemental, que el empresario determine, porque también son un apunte de Mariola, que no lo puedo evitar. Es que yo creo que aquí hay un choque de visiones, yo creo que de interpretación, yo creo que lo he dicho en la introducción, ¿no? Una cosa es la visión que tiene el gobierno de la realidad económica y empresarial y otra es la visión que tienen las empresas de la realidad económica. Yo creo que son totalmente distintas. Tú no puedes decir a un empresario cuándo puede abrir y cuándo no, porque los empresarios están deseando abrir todos ya mañana. O sea, están todos, no, aparte ya citando a Rafa Nadal, que, o sea, los empresarios no quieren la nueva normalidad, quieren la normalidad. Quieren reiniciar su actividad. Creo que todos queremos también, ¿no? Porque quieren contratar más, o sea, no quieren despedir. También cito a la ministra, que dijo en su momento que esto se daba para que las empresas no aprovechasen para despedir. Las empresas no aprovechan para despedir. Las empresas despiden cuando no tienen más remedio para que perviva la empresa. ¿Vale? Entonces, ahí viene el choque, es decir, que lo que preguntaba ahora Alicia, ¿no? Si, o Soles, que quién lo va a determinar. Pues en principio parece que lo va a determinar, que ya lo ha determinado el gobierno, parece ser, ¿no? Entonces, son, desde mi punto de vista, pues complicado porque, insisto, dice deberá, yo vuelvo a lo de antes, ¿vale? Yo entiendo que la empresa lo tiene que pelear, lo tiene que discutir hasta el final porque es justo y lo tiene que terminar, pero en principio el gobierno ya nos ha dado una pista de que si hay parcialidad hay que empezar a trabajar. De acuerdo. Muy bien, Álvaro, pues por nuestra parte agradecerte muchísimo todo lo que nos has aclarado, dar las gracias también a la audiencia que nos ha formulado, te han formulado muchas preguntas y nada, emplazaros para que podamos seguir viéndonos en sucesivos webinars. Muchísimas Gracias, Mariola, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Cuidaros.